Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta mañana y por este día. Nos ponemos ante tu presencia para que seas tú el que nos guíe y nos ilumine. Bendícenos, Señor. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar, queridos hermanos, con el libro de Judith, capítulo 1. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital, Arfaxad era rey de los medos en Ecbatana. Este fue quien construyó una de las murallas de piedra labradas alrededor de Ecbatana. Cada piedra tenía 1 metro con 35 centímetros de ancho por 2 metros de 60 centímetros de largo. La altura de la muralla era de 31 metros y medio y 22 metros y medio el espesor. En las puertas de la ciudad construyó las torres que medían 45 metros de altura sobre bases de 27 metros de ancho. Las puertas mismas las hizo de 31 metros y medio de altura por 18 metros de anchura, para que su poderoso ejército pudiera desfilar con su infantería en formación. Por aquel tiempo, el rey Nabucodonosor hizo la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura que está en la región de Ragués. A Nabucodonosor se le unieron todos los habitantes de la región montañosa y todos los que vivían junto a los ríos Tigris, Éufrates y Daspes, y en las llanuras que estaban bajo el dominio de Arioc, rey de Elam. Así pues, innumerables pueblos se unieron para sumarle al ejército de los descendientes de Keleud. El rey Nabucodonosor de Asiria mandó llamar a todos los habitantes de Persia y a todos los que vivían en Occidente, a los habitantes de Cilicia, Damasco, el Líbano, el Antilíbano, a todos los que vivían en la costa, en el Carmelo, en Galad superior, en la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y sus ciudades, del occidente del Jordán hasta Jerusalén, a los de Batané, Queluz, Cades, del arroyo que limita con Egipto, de Tafnés, Ramsés y de todo el país de Josén, hasta más allá de Tanís y de Menfis, y a todos los habitantes de Egipto hasta la frontera de Etiopía. Pero los habitantes de esas regiones no hicieron caso del llamado del rey Nabucodonosor de Asiria y no fueron a ayudarle a la guerra, pues no le tenían miedo, sino que lo consideraban como un hombre sin aliados. Así que insultaron a sus mensajeros y los despidieron con las manos vacías. Nabucodonosor se puso terriblemente furioso contra todos esos países y juró por su trono y su reino que se vengaría de toda la región de Sicilia, Damasco y Siria, y que las pasaría a cuchillo, lo mismo que a los moabitas, a los amonitas y a toda Judea y a todos los de Egipto, hasta la región de los 2 mares. El año 17 de su reinado, Nabucodonosor se lanzó con su ejército contra el rey Arfaxad y le dio batalla y lo derrotó. Puso en fuga todo su ejército con toda su caballería y sus carros. Se adueñó de sus ciudades, avanzó hasta Ecbatana y se apoderó de las torres y saqueó las plazas y convirtió en humillación el esplendor de la ciudad. Además capturó a Arfaxad en las montañas de Ragués y lo atravesó con sus lanzas, aniquilándolo para siempre. Luego regresó con su ejército y con toda la gente que se le había juntado, que era una enorme multitud de soldados, y él y su ejército se dedicaron a descansar y a divertirse durante 4 meses. Nabucodonosor manda a Holfernes contra los países de Occidente. Judith capítulo 2. El día 22 del primer mes del año 18, se discutió en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, lo relativo a la venganza que debía tomarse con toda la tierra, conforme a lo que el rey había dicho. Mandó llamar a todos sus funcionarios y personas de autoridad, y les expuso la decisión que había tomado en secreto de destruir por completo aquellos países.
Ellos estuvieron de acuerdo en que se debía exterminar a todos los que no habían hecho caso al llamado del rey. Nabucodonosor terminó de comunicarles su decisión, llamó a Holofernes, comandante de su ejército, quien ocupaba el segundo lugar después del rey, y le dijo: yo, Rey Supremo y Señor de toda la tierra, te ordeno que, una vez que te retires de mi presencia, tomes bajo tu mando un ejército de hombres de reconocida valentía, 120,000 soldados de infantería y 12,000 de caballería, y que luego te pongas en marcha contra todos los países de Occidente, porque no quisieron hacer caso de mi llamado. Ordénales que se rindan incondicionalmente, porque estoy muy enojado y voy a marchar contra ellos. Voy a hacer que mis ejércitos cubran toda la tierra y la saqueen. Tantos serán los muertos que se llenarán los valles, los torrentes y los ríos se llenarán de cadáveres hasta desbordarse. Haré cautivos a muchos y los llevaré a los últimos rincones de la tierra. Adelante pues y ocupa en mi nombre todos esos territorios. Si se someten a ti, guárdamelos hasta que yo los castigue. Pero no tengas compasión de los que se resistan. Entrégalos a la matanza y al saqueo donde quiera que vayas. Juro por mi vida y mi poder real que lo que he dicho lo cumpliré yo mismo. No dejes de hacer nada de lo que te he ordenado. Cumple mis órdenes al pie de la letra y sin tardanza. Apenas se retiró Holofernes de la presencia del soberano, llamó a los altos jefes, generales y oficiales del ejército asirio y escogió los soldados que el rey le había ordenado, 120,000 de infantería y 12,000 arqueros de caballería. Luego tomó una enorme cantidad de camellos, asnos y mulas para llevar la carga, innumerables ovejas, reses y cabras para su abastecimiento, así como provisiones en abundancia para cada hombre y gran cantidad de oro y plata del tesoro real. Holofernes pues se puso en marcha con todo su ejército, anticipándose al rey Nabucodonosor para cubrir toda la región occidental con sus carros y caballerías y sus soldados escogidos de infantería. Junto con ellos iba un gentío tan numeroso como las langostas o como los granos de la arena. Eran tantos que no se podía contar. Salieron de Nínive y caminaron 3 días en dirección a la llanura de Bectilé. De Bectilé siguieron adelante y acamparon junto a la montaña que queda al norte de Cilicia Superior. De ahí siguió Holofernes con su ejército, su infantería, su caballería y sus carros hacia la región montañosa. Se abrió paso destruyendo a Fud y a Lud y saqueó a todos los habitantes de Rasis y a los ismaelitas que vivían al borde del destierro al sur de Queleón. Cruzó el río Éufrates, atravesó la Mesopotamia y destruyó todas las ciudades fortificadas que había a orillas del río Abroná hasta el mar. Ocupó el territorio de Cilicia y derrotó a todos los que le pusieron resistencia. Luego llegó a la región de Jefanet en el sur frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus campamentos y se apoderó de su ganado. Luego bajó a la llanura de Damasco a la época de la cosecha de trigo e incendió todos sus campos. Exterminó las ovejas y las vacas, saqueó las ciudades, arrasó los campos y pasó a filo de espada a todos los jóvenes. El miedo y el terror causados por él se apoderaron de los habitantes de la costa de Sidón, de Tiro, de Sur, de Oquiná y de los que vivían en Jamnia, en Asdod y en Ascalón. Entonces le enviaron mensajeros a hacerle propuestas de paz y decirle: nosotros somos servidores del gran rey Nabucodonosor y estamos a los pies de su excelencia. Haga con nosotros lo que le parezca mejor. Judith capítulo 3. Nuestras habitaciones, todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras vacas y ovejas y todo nuestro ganado están a su disposición. Haga su excelencia lo que quiera con todo ello. Nuestras ciudades y todos sus habitantes están a su servicio. Venga su excelencia y trátelos como mejor le parezca. Los mensajeros se presentaron ante Holofernes y le dijeron todo esto. Él bajó entonces a la costa con su ejército y puso guarniciones a las ciudades fortificadas, y de éstas sacó soldados escogidos para que sirvieran como tropas auxiliares. En esas ciudades y en las regiones vecinas la gente los recibió, adornaban de coronas y bailaban al son de tambores.
Pero Holfernes destruyó sus templos y derribó sus árboles sagrados, porque tenía el encargo de destruir a todos los dioses de la tierra, para que todas las naciones adoraran solamente a Nabucodonosor, y a la gente de toda lengua y tribu lo invocara como Dios. Así llegó Holfernes hasta cerca de Esdrelón, junto a Dotán, frente a la gran cadena montañosa de Judea, y acampó en Gabai y Esciptópolis, donde se quedó todo un mes recogiendo provisiones para su ejército. Judith capítulo 4. Los israelitas se preparan para la defensa. Cuando los israelitas que vivían en Judea oyeron todo lo que Holfernes, el comandante en jefe del ejército del rey Nabucodonosor de Asiria, había hecho con las otras naciones y cómo había saqueado y destruido todos sus templos, se aterrorizaron al pensar lo que podía hacer con Jerusalén y con el templo de su Dios, el Señor. Hacía poco que habían vuelto del destierro y no hacía mucho que todo el pueblo de Judea se había reunido y que habían sido consagrados de nuevo los utensilios, el altar y el templo que habían sido profanados. Así que pusieron sobre aviso a toda la región de Samaria y Conat de Bet Orón y Bleam, Jericó, Cobá, Azor y el valle de Salem, y se adelantaron a ocupar todas las cumbres de los montes altos. Fortificaron con murallas las aldeas que había en aquellos lugares, consiguieron provisiones y se prepararon para la guerra. Hacía poco que habían recogido la cosecha de sus campos. Joaquín, que era entonces el sumo sacerdote, estaba en Jerusalén. Escribió una carta a los habitantes de Betulia y de Betomestaim frente a Esderón, delante de la llanura de Dotán, en la que le decía que ocuparan los lugares de la subida a la región montañosa por donde se entraba Judea, pues por ahí era fácil impedir el avance, ya que el paso era estrecho y no podían pasar 2 personas a la vez. Los israelitas hicieron lo que el sumo sacerdote Joaquín y los ancianos de todo el pueblo de Israel que vivía en Jerusalén les ordenaba. Todos los israelitas clamaron con gran fervor a Dios y se humillaron profundamente delante de él. Los hombres, las mujeres, los niños, el ganado, todos los extranjeros que vivían ahí, los jornaderos y los esclavos se vistieron con ropas ásperas. Todos los israelitas que vivían en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se inclinaron ante el santuario en actitud de adoración y se echaron cenizas sobre las cabezas y extendieron sus ropas ásperas delante del Señor. También cubrieron con telas ásperas el altar y a una voz clamaron con fervor al Dios de Israel, pidiéndole que no permitiera, para alegría de los paganos, sus niños fueran arrebatados, sus mujeres raptadas, las ciudades de su patria destruidas y el templo profanado y deshonrado. Y el Señor escuchó su grito y tuvo en cuenta su aflicción. En toda Judea y en Jerusalén el pueblo estuvo ayunando durante muchos días delante del templo del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los sacerdotes que servían en el templo y los demás que oficiaban ante el templo iban vestidos con ropas ásperas mientras ofrecían holocausto de todos los días, oraciones y ofrendas voluntarias del pueblo. Con sus turbantes cubiertos de ceniza, insensatamente pedían al Señor que tuviera misericordia, compasión de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, vemos un rey que ha ido invadiendo de lugar en lugar. Después vemos a un Israel débil y vamos a ver lo que sucede más adelante porque se humillan ante Dios. La pregunta que nos dejaríamos nosotros es, cuando las cosas se nos ponen duras y vemos el ejército de problemas que se nos vienen, ¿nos humillamos ante Dios? ¿Hacemos lo necesario para que el Señor nos saque de la situación en la que estamos? ¿O nomás hacemos 2 o 3 recitos y ahí nos quedamos? Hoy nos invita el Señor a meditar. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto buscamos hacer su voluntad? ¿Cuánto buscamos servirle y amarle? Ojalá que aprendamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más nos debemos humillar ante el Señor. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo a la paz del Señor. Si Dios nos permite, nos vemos mañana.